Queridos hermanos y hermanas, bienvenido a tu programa, aquí en Catequesis Viviente, donde nos reunimos, donde nos encontramos. ¿Para qué? Para vivir la experiencia de evangelización, la experiencia de la fe. Un saludo a todos ustedes que nos ven desde sus hogares, desde cada parte, ¿no? Los hospitales, en las cárceles. Hoy, pues, el Señor quiere continuar formándonos y fortaleciendo nuestro caminar de fe. Quisiéramos compartir en este día sobre la familia. Y vamos a ver, quisiera empezar desde un proceso teológico. Cómo la familia ha entrado en crisis. Y esta crisis, el porqué de la crisis de la familia. ¿Sí? Y vamos a ir adentrándonos. Primero vamos a pedirle a la Virgen que ella nos acompañe en esta catequesis. ¿Por qué? Porque la familia es la que es más atacada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bien, empezamos. Primero, la familia. La familia es el núcleo, es el fundamento de la vida de toda sociedad. Pero ¿qué sucede con la familia? La familia ahora es atacada. Atacada porque buscamos nuestros propios principios o estamos dentro de nuestras propias ideologías. Y pensamos que mi ideología, lo que yo saque, es porque yo soy el dueño de mi vida. Y no, al contrario. Es aquí cuando tenemos que ver por qué el ataque de la familia. La familia es el fundamento importante, vuelvo y lo repito, de toda sociedad. Pero es atacada desde diferentes puntos. Atacada por la sociedad, atacada por el pensamiento. ¿Por qué? Porque hay que eliminar a Dios de la familia. Y esto proviene desde el tiempo de la Revolución Francesa, esto proviene del tiempo de la era industrial. Pero padre, ¿cómo podemos entender esto si de aquellos tiempos habían valores dentro? Sí, los hay. Pero ante estos valores hay una lucha. Mire, cuando los revolucionarios franceses, después de haber decapitado en la catedral de Notre Dame las estatuas de los reyes de Judá y de Israel y haber reventado las tumbas de la abadía de Saint-Denis para recoger el oro de los dientes, porque es más importante el dinero, ¿no? El oro de los dientes y de los anillos de los reyes y de los obispos, cortaron y quemaron la cabeza de la estatua milagrosa de Notre Dame en la catedral de Chartres, uno de los mayores símbolos de la espiritualidad cristiana, lo que es llamado un proceso de secularización, es decir, la expulsión de la experiencia religiosa o de lo sagrado de la vida cotidiana en Europa. Se encontraba ya buen punto. Todas las campanas de la abadía de del Monte San Miguel fueron fundidas y su bronce entonces fue entregado al ejército revolucionario que hiciese armas contra los países que todavía se declaraban católicos. ¿Ven? ¿Lo entendemos? Entonces, aquí viene un proceso de secularización. Y esa palabra secular o secularización, es decir, lo sagrado, la experiencia religiosa cristiana y sus símbolos que habían marcado la civilización europea, habían quedado ahora fuera de juego. Es decir, por lo menos así lo creían los jacobinos, los socialistas y los liberales. Entonces, la vida del hombre se desarrollaría, hermanos,
en el ámbito secular, en el ámbito mundano, de las cosas y de la materia, sin el estorbo de las creencias trascendentes. Ya Dios no va a estar dentro de, Dios no puede estar en. Entonces, para ambos fenómenos viene el declive del Padre, uno, y viene la separación de Dios. Ahí es cuando hablamos de la secularización, el derribo revolucionario de imágenes sagradas, de los reyes de Judá y de Israel. Entonces, no hace sino continuar acelerando el proceso iniciado desde hace tiempo, este proceso de secularización. ¿Ven? ¿Cómo está empezando todo? A lo mejor tú no lo sabías, pero así empieza todo. Entonces, después de este proceso, viene un proceso también muy fuerte, y es el proceso donde aparece Lutero, Martín Lutero, la Reforma y el eclipse de los padres. Entonces, la Reforma, en efecto, ha desempeñado un papel en la promoción de ambos, rompiendo la unidad de la experiencia humana en el reino de Cristo y del reino del mundo. Y trasladan entonces en un segundo ambiente la experiencia del matrimonio. Entonces, este matrimonio o la experiencia del matrimonio, instituto que él consideraba perteneciente al orden terreno, y no veía entonces el matrimonio como algo que provenía de Dios. Entonces viene Lutero y habla sobre la secularización, seculariza el matrimonio y la familia. Según el antropólogo Dieter Lenzen dice, se puede afirmar que la doctrina de Lutero sobre el matrimonio abrió la puerta a la sucesiva estatalización de la paternidad y quita pues a la figura del Padre aquel reflejo de figura del Padre divino que lo confería o que le confería a este Padre enormes responsabilidades, pero de donde derivaba su específico significado en el orden simbólico, trastocado precisamente por la secularización. Vamos entendiendo. Consecuencia de esto es que el divorcio desde entonces no concierne ya a la iglesia, sino al Estado. ¿Por qué? Porque no puede haber ya una nulidad. Ahora el Estado es quien va a decidir. Y el Estado no le importa a la persona, no le importa a la persona. Lo que importa es tener una entrada. Al Estado no le importa que los matrimonios estén bien. No le importa a los grandes magnates, a los ricos. No le importa que una familia viva en una unidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que crea en medio de la sociedad un ambiente de que el hombre tiene que estar pagando o cobrando después al Estado. El Estado tiene que ayudar a mantener también a la familia y eso no le conviene al Estado. Entonces, a raíz del divorcio, que ya esto le compete al Estado, el hombre no necesita hablar con Dios sobre su vida marital. Dice el reformador que las cuestiones relativas al matrimonio y al divorcio han de ser dejadas en manos de los juristas y colocadas dentro del orden mundano, decía Martín Lutero, puesto que el matrimonio, decía, es algo mundano, exterior, así como lo son la mujer, los hijos, la casa
y este pertenece al orden de la autoridad secular y está sometido a la razón. No está sometido a donde tiene que ser sometido. Es que Dios no tiene que estar allí. Y por eso vemos cuando el hombre, miren cómo este proceso, el hombre y la mujer ya rompiendo, piensan de que ya nada va a funcionar. Porque no buscan a Dios, no buscan nada. Es que yo no tengo necesidad, dirán los ateos, los agnósticos, yo no tengo necesidad, que Dios no tiene que estar metido en el matrimonio. Dios no tiene que estar metido dentro de. Y por eso hoy en día muchos no se casan por la iglesia, porque hablan de que si yo me voy a casar por la iglesia, algunos dicen, voy a probar. Vamos a probar, tienen hijos, tienen años de estar probando y todavía quieren seguir probando. Con la mentalidad de que el probar significa de que yo también puedo tener una andanza por fuera, porque eso es lo que hoy el mundo predica. Eso es lo que hoy la música predica. Y si nosotros vamos a escuchar, por ejemplo, las canciones que hay en el mundo hoy, con todo esto que andan la furia o la fiebre del Karol G, la fiebre de la Toquicha, la fiebre de tantos artistas que escuchan muchos muchachos, muchos jóvenes, y donde detrás hablan sobre la carnalidad. Y no habla sobre una relación de familia, no habla sobre una relación de amor como tiene que ser, sino todo está en el área de la carnalidad. Y tenemos que buscar todo a través de la carne, del placer, y no buscamos a través de lo que es la vida. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de estos niños, adolescentes, que hoy están escuchando esta clase de música, son los que van a formar familia, pero no la van a formar. ¿Por qué? Porque están deformadas. Están deformadas porque lo que hay dentro de la persona, por ejemplo, dentro de un joven que va a escuchar una música como esta, es que yo me voy a creer que la mami, la esto, la otra, la que dice, la que tiene que hacer el papel de un animal, porque no puede hacer un papel, a la mujer la reducen como a un animal, a un placer por el placer y no lo que es una persona. Y hacemos también, y me disculpan los otros canales televisivos, pero yo no tengo que poner a una mujer casi semidesnuda o tengo que buscar la apetencia corporal para decir que la mujer tiene que ser bella. Porque hoy en día para hablar de la belleza tienen que operarse y por tanto vemos cómo hoy en día, con todo el respeto y lo digo con mucho cariño, pero hay que llamar al pecado por su nombre, tienen que ponerse falsedades en su cuerpo. ¿Para qué? Para generar ingresos. No, señor. Eso se llama en un momento dado hasta prostitución, ¿no? Que vas a prostituir tu cuerpo para generar un ingreso. ¿Y dónde queda la persona como tal? ¿Dónde queda la persona como es? Entonces, ojo, tengamos cuidado. Cuando observa también un teólogo, Lenzen, dice que las consecuencias de la doctrina matrimonial de Lutero en el plano jurídico, variamente diferenciada a escala regional, en algunos casos fueron individuada solo después de 250 años o más. Y es todavía con Lutero que comienza el proceso, hermanos, de transferencia de las responsabilidades, de la educación del padre, que a partir de allí se convertirá en una figura de relieve esencialmente económico. Entonces se transporta de la figura del padre a la figura de la mujer, madre, como también educadora. Entonces la mujer es la que tendrá que responder a la educación de los niños. Vamos a una pausa y volvamos a tu programa de catequesis. Vamos a hablar sobre la familia. Continuamos hablando de la familia desde este punto de visión desde la historia, cómo nosotros
estamos viviendo la crisis hoy en medio de la familia. Continuamos, ¿no? Vamos a ver la pérdida de la noción de la paternidad. Puedes también comunicarte con nosotros llamándonos aquí y participar también de esa experiencia tú como padre, tú como familia, que has visto cómo estamos viendo hoy la sociedad, ¿no? Puedes participar con nosotros. Pues bien, 4 siglos después, en la mitad del 900, por el impulso de las sociedades protestantes, la casi totalidad de sus papeles educativos y de juzgar será confiada entonces ¿a quién? A la mujer. Y la figura del padre será a estas alturas físicamente ausente de la casa en un relevante número de casos. Se llegará a ver entonces cómo la pérdida de la noción de la paternidad en Occidente se le acompañe la pérdida de la transmisión, escucha bien, de la transmisión de la identidad y por ende de la misma masculinidad a nivel psicológico y simbólico. Esto significa que al perder la paternidad, ¿a quién van a ver en el hogar? El hombre, ¿a quién va a ver en el hogar? Va a ver a la madre. Y va a ver a esta mujer que está lavando, que está cocinando, que está luchando, que está haciendo todo. Pero me van a decir, padre, que no todos son así. Sí, no todos han crecido de esa manera, pero hay un gran número. Entonces, este hijo, esta hija, al ver en su casa a esta madre en el sufrimiento, va a decir en 2 ocasiones, pueden decir, yo no quiero casarme, 1. Yo no quiero tener hijos para que no sufran, 2. Yo no quiero ver a ese padre que trate a mi mamá de esa manera. Yo no quiero que una mujer sufra. Por tanto, el hombre y la mujer van tomando conceptos distintos. A partir de entonces, y con la brusca aceleración de las revoluciones burguesas en el momento y a la revolución industrial, el padre de la modernidad occidental ya deja de ser el custodio familiar por cuenta del orden natural y simbólico divino, y tampoco es el representante de la ley del Padre. Según la observancia por el arzobispo de Milán, en ese tiempo hizo una carta, Dionigi Tetamansi, en su carta pastoral decía, familia, ¿dónde estás? En los tiempos modernos la cultura dominante tiende a desposeer a la familia de su valor fundamental. Escucha bien lo que decía el obispo. O más bien, fundador, el valor religioso de la relación con Dios, mellada por el secularismo, del laicismo. La familia entonces se interpreta a sí misma como una realidad exclusivamente humana y totalmente autónoma. La familia en su mismo ser y vivir prescinde entonces ¿de quién? De Dios. No necesita a Dios. Y como prescinde de Dios, no necesita a Dios, ya yo no tengo que estar buscando a Dios. Ahora, ¿pero qué puede ser el padre de semejante familia? Es inevitable que, llegados a este punto, él, el padre,
se convierta sencillamente ¿en qué? En un administrador, un procurador de renta, es decir, un proveedor de cosas, un provider para el núcleo de la familia, restringida o pequeña, que sustituye gradualmente a la familia grande. Entonces, incluyendo así, aquí, a todos aquellos que podían tener necesidad de la familia y de sus sustancias, de la que se encargaba el padre antes de esta reducción. El fin de la familia patriarcal y la secularización del padre coincide con la afirmación del modelo de intimidad doméstica que lleva entonces a la familia nuclear actual a una reducción de un papel del padre. Solamente el padre va a procurar la renta a la familia. Y es que a partir entonces de la Reforma y durante la modernidad, marcada por la época de las dos revoluciones, la francesa y la industrial, el padre se convierte cada vez más en una figura dominada, escucha bien, por motivaciones egoístas y hedonistas. ¿Y cuál va a ser su finalidad? Su finalidad siempre va a ser más práctico-económica, en el mejor de los casos de gratificación sexual sentimental. Y se trata de un personaje que se ha autorreducido secularmente, ¿no?, al mundo de las cosas. Y por eso vamos a ver al hombre que vive en el mundo del dinero, del sexo y de una afectividad contratada. No necesito tener amor si yo puedo contratar a alguien que me dé, entre comillas, amor desde el placer. Y yo me quedo sometido solamente a un placer de carne y no al amor verdadero. Y por eso no amo. Y por eso vemos a los jóvenes hoy en día que desde muy joven dicen, tengo un novio, tengo una novia, pero viven desde muy pequeños como una expresión muy popular que se ha hecho aquí en el país, es como marinovios. Es que yo tengo que tener, y disculpe que lo diga de esta manera, pero es una realidad, donde jóvenes, jovencitos, se quedan a dormir en la casa de la novia o se quedan a dormir en la casa del novio, porque los padres de familia son los que han acostumbrado o están presentando estas clases de cosas. Y son los que permiten, son los permisibles en estas clases de situaciones. Y como son tan permisibles en el pecado, no ven estas cosas como pecado, sino lo ven como algo que se permite. Por tanto, la niña o el niño que tiene 14 años y que algún padre de familia le dice, no, vete a dormir a la casa del novio, o que la niña tenga 15 años y que el novio tenga 18, 19 años, por eso es permisible. Y eso se ve mucho, y mucho en nuestros barrios populares, donde chiquillas de 15, 14, 15, 16 años andan con hombres de 20, 25, 26 años, y esto no dice nada los padres de familia, y mantienen relaciones sexuales en esa etapa de la historia. No, lo que pasa es que ella es mujer y que este otro es hombre. Eso es lo que sucede. Y somos tan permisibles que dejamos que hagan lo que sea hasta delante de las narices de los propios padres de familia. No, padre, lo que pasa es que van a hablar en la habitación. No, señor, usted en la habitación no habla, hace otras cosas y en la casa se respeta. Por tanto, entonces dejamos de ser, ¿qué? Dejamos de transmitir a los hijos lo que es
el valor de la vida, el valor de la sexualidad, el valor de la genitalidad. Porque solamente nos reducimos a la genitalidad por placer y no por amor. Y por tanto tenemos un problema que no data de hace un mes o de hace unos años, data de hace un poco más atrás. Por eso, a partir de la Reforma y durante la modernidad, marcada por estos problemas, ¿qué se necesita? Necesitamos que empezar a hacer cambios en la vida de la familia, en la vida de los padres. Mire, se ha autorreducido al mundo a las cosas, como dije, en los objetos, en el dinero, en otras cosas más. Y seguimos siendo más infelices. Seguimos siendo infelices. No somos felices. Usted podrá tener todo el dinero que quiera, pero sigue siendo una persona infeliz. Porque al no tener lo que debe de tener, entonces usted está buscando una gratificación. Que se me gratifique, que se me dé, que yo tener todo lo demás. Hay un influjo también en medio de todo esto. Y es el influjo del pensamiento, de la ideología, y por eso Nietzsche y Freud, en la historia del pensamiento, la revuelta contra el padre ha evidenciado el paralelismo entre autoridad paterna y autoritarismo institucional y estatal. Para Martín Lutero, que asocia el imperativo de la obediencia a la autoridad paterna y al poder político, para Jean Bodin, que siempre en la estela del concepto de la familia como prototipo de la sociedad política, va a recalcar la analogía entre la soberanía paterna y estatal. Para Thomas Hobbes, para Jacques Bennick y Bousset, autores que remachan el paralelo entre el absolutismo monárquico y el absolutismo paterno. Por eso se basaban en estos pensamientos nietzscheanos de la muerte del Padre y de la muerte de Dios, anunciada ¿por quién? Por el profeta Zaratustra. Anuncio opuesto al querigma cristiano, Así que cuando Freud interpreta la relación padre-hijos en términos de conflictividad, hasta hablar de la necesaria oxisión del padre, no hace sino exasperar las premisas culturales precedentes. ¿Sí? Estas premisas culturales precedentes. Entonces, en el pensamiento, el padre primordial, este prototipo de la figura paterna, es expresión culmen del despotismo que defiende celosamente su poder, obstaculizando el bienestar de los hijos. Él es un legislador injusto y egoísta, el padre, que quiere reservar solo para sí mismo la posesión de la mujer, el placer, e impide a los demás el acceso al mismo. Por tanto, la ley, el orden social, la moral, aparecen como el baluarte de este egoísmo despótico que está viviendo la familia. Por tanto, el despotismo, el egoísmo, el moralismo, el placer, resultan como estímulos principales, escucha bien, de la actuación paterna en la cultura de los años 900 y están en contra de la libertad, de la autonomía y de la realización de sí mismo.
Y por tanto vamos a ver que en este tiempo es donde van a aparecer muchos de los problemas van a darse, ¿no? Que es en la era de los años de la revolución del 68, ¿sí? Y donde vamos a encontrar el feminismo, vamos a encontrarnos con todos estos proyectos ideológicos que se van dando. Vamos a una pausa y volvamos. Puedes participar en el bloque siguiente comentándonos y haciendo también de este momento algo parte para buscar soluciones a nuestro caminar. La revolución del 68, después que Freud, la figura del padre opresor, domina la interpretación filosófica, por lo menos hasta la escuela de Frankfurt, a la que hace referencia la revolución del 68, cuando se hace evidente cómo la muerte del padre, que inevitablemente implica también a la madre, significa la muerte de la familia, del Estado burgués, de Dios. Entonces, el poder político y el religioso se consideran como enemigos de la libertad. ¿Ven? Precisamente en cuanto que son extensión analógica de la autoridad paterna. Ahora, enemigo de la libertad, pero a mí me han dicho que yo soy libre. A mí me han dicho que cuando yo declaro amor, que es amor de cualquier otra manera, eso es libertad. Pues no. ¿Por qué no es libertad? Valga la situación. No es libertad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el que consume drogas está en el vicio de la droga. Más el vicio de la droga te tiene esclavizado, porque tienes que consumir cada rato la droga y eso te lleva a vivir en una esclavitud. Si usted no tiene dinero para poder pagar el vicio, ¿qué hacemos? Robamos, vendemos cosas para yo poder pagar ¿qué? En la esclavitud que tengo yo. Tengo que pagar mi libertad. De igual manera, la persona que vive, por ejemplo, en el vicio ya de otros pecados, lujuria, masturbación, tiene que pagar de igual manera. ¿Por qué? Porque está esclavizado a eso. Pero padre, ¿de qué manera? Muchas veces pierdes el tiempo en el pecado. Al perder el tiempo en el pecado, tú tenías que hacer algo en ese momento, tú tenías que buscar algo en ese momento, tener otras responsabilidades, no la vas a tener. ¿Y qué vas a hacer? Vas a vivir sumergido en ¿qué? En tu vicio, en tu ídolo. Y por tanto, no vas a ser libre. No tienes libertad. Y como no tienes libertad, no vas a poder vivir en ese caminar sin tener problemas. ¿Me entiendes? Entonces, es allí cuando el hombre tiene que luchar por su libertad. Entonces, ¿qué sucede? Que el peso de los prejuicios ideológicos difundidos en los 900, siglo del parricidio, es necesario matar al padre para poder librarse de los complejos de dependencia, de celos, de subordinación, para sentirse libre de quien nos ha precedido y por consiguiente del condicionamiento de la memoria histórica.
Por eso, el 68 o 1968 ha marcado una verdadera y propia revolución cultural, de la que todavía hoy cargamos con sus consecuencias. Por eso se pone en discusión la base que ha sostenido la cultura occidental surgida del judeocristianismo, junto con la pérdida del sentido de Dios y consecuentemente del sentido del Padre. Se pone en discusión tanto la autoridad civil como la eclesiástica, y se proclama la libertad sexual, se exalta la autonomía moral, se deestructura la familia, conceptos que han hecho mella en la misma iglesia, sobre todo en la familia religiosa. ¿Sí? En la familia religiosa. ¿Y qué pasa? Ha hecho esta mella. ¿Qué es esto? Es la pérdida del sentido de Dios, es la pérdida de autoridad. Es decir, la familia ya empieza a no se habla de obediencia, ni si no se habla de diálogo. Hoy ya no obedecemos, sino dialogamos. El papá tiene que dialogar con los hijos, la mamá tiene que dialogar con los hijos, la abuela tiene que dialogar. Ya no hay sentido de obediencia. Si no hay sentido de obediencia en el hogar, no hay sentido de obediencia ni en la iglesia ni en ninguna otra parte. Cuando vemos nosotros problemas en la sociedad, por ejemplo, que en las calles, cuando hay problemas que golpean a los guardias, ¿eso a qué se debe? Que hay pérdida, escucha muy bien, hay pérdida de la autoridad. En muchos hogares se ha perdido la autoridad, donde los hijos llegan a la casa como si fuese un hotel, donde no se llama, oye, por ejemplo, y mi madre lo puede decir, yo aunque sea cura, aunque yo esté fuera, yo si voy a salir de viaje, yo hago la llamada a mi casa, donde mi familia, mira, yo salgo de viaje, voy a estar fuera tanto tiempo, por cualquier situación, me pueden escribir al celular. ¿Por qué? Porque también en mi familia, en la parroquia, igual con el grupo de feligres. Si hay esta pérdida de autoridad, entonces es lo que dicen, ¿no?, los padres de familia. Yo voy a tratar a mi hijo o a mi hija como un amigo. Somos amigos. Hay padres de familia que dicen eso. Es que, padre, lo que pasa es que yo trato a mi hija como una amiga. Y no, usted es papá. Usted es mamá. Usted es padre de familia. No hagamos esa sinvergüenzura de que, ay, es que somos amigos, ay, que yo soy la amiga de mi hija. ¿Para qué? Es que lo que pasa es que hay madres que son tan sinvergüenza, y disculpe cómo lo diga, pero vamos a la discoteca con mis hijos. Es que somos padres modernos. No, señor, no son ningún padre moderno. Somos padres a veces alcahueta del pecado de los hijos. Padres y madres de familia que le dan a sus hijos los anticonceptivos y les dicen que hay que tomarse esto. ¿Por qué? Ahora me van a decir y me pueden decir, es que el padre está chapado a la antigua. No, es que tú tienes que adorar a tu hijo y a tu hija para que él crezca en un ambiente diferente. Para que él sepa, sí, hay que decir las cosas como son. Pero también esa persona tiene que conocer que él, su historia, su vida, no es para que esté entregando su sexualidad o su cuerpo a cualquier pedazo, como si fuese por ahí, ¿no? Entregando las cosas por entregar. Esto no es de HL ni cualquier otra de esas compañías. Es tu cuerpo, es tu vida. Joven, chico, chica, es tu vida.
Si tú tienes un novio, si tú tienes una novia, tienes que respetar tu cuerpo. Si tu padre no te ha enseñado, pues apréndelo. Todo este sentido es porque los padres hoy en día no están viviendo como tienen que vivir en la familia. Por eso, el año 1968 en adelante ha marcado una verdadera revolución cultural de la que todavía hoy estamos cargando. El sentido del padre se pone en discusión tanto la autoridad civil como la eclesiástica. Y es que en este tiempo también se proclama la libertad sexual, se exalta, vuelvo, repito, la autonomía moral, se destructura la familia. Conceptos que han hecho problemas en la iglesia, sobre todo en las familias religiosas, en la que ya no se habla de la obediencia, ni del diálogo, se habla de diálogo. Se habla del leadership, ¿ah? ¿Sí o no? Por tanto, de la familia patriarcal hemos quedado en una familia mononuclear. Otros fenómenos también que estamos viendo que se ha influido en la pérdida del padre y también en la crisis de la identidad del hombre ha sido el paso de la familia patriarcal típica de la civilización rural a la familia mononuclear, fruto de la civilización industrial, sobre todo del cosmopolitismo. Por tanto, en la sociedad de tipo patriarcal, la autoridad del padre que transmitía a los hijos el arte de su oficio y los valores familiares era respetada e incuestionable. Escucha, la transmisión a las nuevas generaciones estaba favorecida por la presencia de los abuelos, de los tíos, de los primos, de los sobrinos, de los nietos. Un tipo de familia amplia en la que los hijos eran ayudados en su desarrollo y donde las nuevas familias hallaban su sostén. Hoy en día, no. Hoy en día, pues, ya nada más tuvieron un hijo, nada más quieren tener un hijo, y ese niño se tiene que criar solo. ¿Por qué se tiene que criar solo? Es que no tiene más nadie. Entonces, claro, el chico, ¿qué va a hacer? Va a criarse mirando que el perro es su hermanito, el gatito es su primito. Y eso es lo que tenemos en una sociedad hoy, que andamos con perro, con gato, con chivo y con loro pegados al sobaco y al hombro, ¿ah? Pensando de que, yo recuerdo una vez que me dice, padre, mire que tenemos nosotros como hijo una plantita, le hemos puesto nombre, ¿ah? ¿O es que usted piensa que la van a bautizar una planta? ¿Ah? Es que yo bautizé una planta, padre, ¿usted me puede bautizar la planta? ¿Ah? Y por tanto viene ese problema, ¿no? Viene la transmisión a las nuevas generaciones ha quedado en lo mínimo. Hemos reducido la vida de personas a cosas, a objetos, animales. ¿Por qué? Por lo mismo. A veces yo hay jóvenes que, ay padre, mire que son novios, ¿no? Mire, tenemos nosotros nuestro hijo, ¿y quién es un perrito? Ay, Señor del Verbo. ¿Y que le dio? ¿O es que se creen animales? Por eso es lo que hace la sociedad. Nos hace creernos que cualquier otra cosa menos que somos personas. Y es aquí donde entonces echamos aparte a un lado, ponemos en una esquina ¿a quiénes? A los ancianos. ¿Por qué? Porque en medio de todo esto, el pater familias, que era el más anciano,
el abuelo o el bisabuelo, como también la mujer más anciana, gozaba de estima y autoridad. No se puede negar que en el seno, hermanos y hermanas, de la estructura patriarcal, había también unos condicionantes fuertes. Si a veces salvaban de peligro, otras veces limitaban la libertad de los individuos y de los distintos núcleos familiares. Con la llegada de la sociedad industrial y sobre todo del éxodo de los campos a las ciudades, las familias patriarcales se desmembraron. Las jóvenes parejas y las nuevas familias se hallaron proyectadas en el anonimato de grandes ciudades. Cuando, yo no sé a ustedes si eso les pasó, pero yo recuerdo que a mí me enseñaron que toda persona adulta se le tenía que decir que tío, buenas tío, y saludarle y decirle tío. Y uno se criaba y decía, mira, ese no, que el que vive ahí es mi tío. No era tío por sangre, pero sí era tío por una relación que puede tener en medio del lugar. A eso me refiero. ¿Cómo se ha perdido? Vamos a una pausa y volvamos a tu programa aquí en Catequesis Viviente. Pues bien, hermanos, mire, las jóvenes parejas y las nuevas familias se hallaron proyectadas en el anonimato de grandes ciudades, decía en el bloque anterior, obligadas a vivir en pequeños apartamentos de grandes inmuebles, habitados por gente desconocida y con un ritmo familiar impuesto por el trabajo, por la escuela y por otros muchos nuevos compromisos. Típica de este periodo es la frase que hemos escuchado siempre: no quiero que acabes como tu padre, trabajando y fatigándote por ganar poco. Te daremos una formación aunque te cueste muchos sacrificios. Mañana tendrás una posición mejor, más rentable y respetada. Y eso es lo que hemos escuchado siempre. Yo no quiero que tú seas como tu abuelo, o no quiero que tú seas como yo. Entonces, ¿qué sucede? En la ciudad del padre, el padre ya no transmite el arte del oficio al hijo. Más bien, es el hijo el que muchas veces enseña al padre a desenvolverse en la sociedad moderna. Por tanto, la familia se encuentra normalmente sola, aislada en un piso. Por tanto, los conflictos inevitables de la convivencia se agudizan y la pequeña familia ya no encuentra el apoyo, escucha bien, directo e inmediato de la familia más grande, ni en el parentesco del pueblo, sino que va a tener que solucionar solo. Y por tanto, ya no hay apoyo y me voy a encontrar solo. ¿Y a dónde me lleva la soledad? A no buscar respuestas. Si la pareja adquiere más libertad, se siente menos condicionada por la familia amplia y por la sociedad, pero se halla más débil frente a los desafíos del nuevo tipo de sociedad que está viviendo. Es por eso que se multiplican los fracasos matrimoniales, aumentan los divorcios y las convivencias libres, se aprueba el aborto, los abuelos y los tíos ingresan en los asilos.
Los hijos se sienten libres de seguir su propio camino. No les apetece obedecer a personas que no estén preparadas a transmitirle unos valores que les ayuden a hacer frente a la modernidad, y por eso reclaman el derecho de conducir su propia vida. ¿Cuántos chicos de 15 años dicen, pero es que yo quiero mandarme? Es que mi mamá no me quiere, mi papá no me quieren cuando se van a confesar, y es que todo el mundo me odia, padre, y es que yo quiero mandarme mi vida, yo quiero ser el dueño de mi vida. Ese es el hombre de hoy, el pelado de hoy, como decimos. Por eso, delante de esta situación, los padres se ven desprevenidos y carentes en la educación de los hijos, que forman parte de una generación que ellos no han conocido y que se les hace cuesta arriba comprender. Por tanto, la educación familiar entra en crisis. Por razones de trabajo, está cada vez más ausente. También muchas madres encuentran un trabajo, muchos hijos se hallan solos frente a un mundo lleno de peligros. La actitud de muchos padres es la de secular en todo a sus hijos, crea una generación de hijos debilitados, no preparados para el sufrimiento, incapaces de sufrir, hijos que tienen miedo a entablar una relación seria con una chica y a casarse. Se desliza la edad del matrimonio. Muchos hijos, aún reconociendo las limitaciones, prefieren quedarse en la casa de sus padres, donde encuentran alimento para vivir. Aumenta entonces la homosexualidad y crece la impotencia masculina, mientras que las chicas son cada vez más seguras y agresivas. Y va creciendo todo esto. Por tanto, esta es la crisis de la familia en el día de hoy. Yo lo único que te digo a ti es, familia, lucha, esfuérzate, empeñémonos por buscar buenos caminos y tratar que en la familia se den los valores. Recuerda que eso de que tus hijos vayan al cuarto a verse con el noviecito y la noviecita, no piense que van a rezar el rosario, ni van a cantar a Jesucristo. Ten cuidado. Cuida a tus hijos dentro de tu casa y fuera de tu casa, donde sea. Y transmitámosle los valores positivos, porque la sociedad no te va a transmitir nada. Al contrario, cada vez más te va a llevar por donde ellos quieren que tú vayas, por sus ideologías. Ánimo, hermanos, ya hemos culminado tu programa aquí en Catequesis Viviente. Qué sabroso encontrarnos, compartir, conversar. Y recuerda que estamos llamados siempre a anunciar el reino de Dios. Bendiciones a todos.